Esto es lo que nadie te dice sobre dormir en tu carro. Nunca realmente duermes. Cierras los ojos. Cambias de posición 17 veces tratando de encontrar el ángulo que no te presione la hebilla del cinturón en la cadera o la manija de la puerta en el hombro. Escuchas cada sonido que hace el estacionamiento, el zumbido lejano de una autopista, un carrito de supermercado rodando solo por el asfalto, la alarma de un carro 3 filas más allá que nadie viene a silenciar. ¿Ves cómo las sombras en el techo del carro cambian cuando los faros pasan y desaparecen? Y te quedas muy quieta, porque en el asiento trasero, tu hijo de 4 años finalmente está dormido, y lo único que no vas a hacer, la única línea que no vas a cruzar, el único fracaso que te niegas a añadir a la lista, es despertarlo. Ahí estaba Valentina Cruz a las 2 de la mañana de un jueves de noviembre, no metafóricamente, no casi. Literalmente, reclinada en el asiento delantero de un Honda Civic 2009, con el parachoques trasero partido y un sistema de calefacción que funcionaba al 60% si golpeabas el tablero exactamente en el lugar correcto, estacionada en el rincón más alejado del estacionamiento del Riverside Mall, en el borde del distrito de bodegas, con su hijo de 4 años, Mateo, dormido a través del asiento trasero bajo su abrigo de invierno porque se lo había dado 3 semanas atrás y no se lo había vuelto a pedir. Ella tenía una cobija, era delgada, era suficiente. Esto es lo que también necesitas saber. Valentina Cruz no había planeado esto. Nadie planea esto. 6 meses atrás tenía un departamento de una recámara en la avenida Birch, un trabajo como especialista en facturación médica en el hospital St. Catherine's, y un sistema, el tipo de sistema cuidadoso y preciso que las madres solteras construyen por necesidad y mantienen por amor. Tenía una guardería para Mateo, una cuenta de ahorros con $400 que iba creciendo poco a poco, y una rutina que era difícil y pequeña y enteramente suya. Luego, St. Catherine's fue adquirido. La nueva dirección eliminó su departamento en una sola junta un martes por la tarde. Le dieron 2 semanas de liquidación, un apretón de manos y una carpeta de información de seguro médico que no podía pagar. Había pasado 5 meses solicitando empleos. Tuvo entrevistas. Tuvo devoluciones de llamada, tuvo segundas y terceras rondas y una posición que había llegado hasta una oferta antes de que la empresa congelara las contrataciones la mañana en que se suponía que iba a firmar. 4 semanas atrás, su casero había cambiado las cerraduras. Tenía su carro, tenía a Mateo. Tenía $43 en su cuenta bancaria y un teléfono que todavía funcionaba porque había pagado esa cuenta antes que cualquier otra, porque sin el teléfono no podía solicitar empleos y sin empleos no había manera de avanzar, y Valentina Cruz siempre estaba buscando la manera de avanzar. Mateo no sabía que vivían en el carro. Ella le había dicho que era una aventura. Tenía 4 años, le creyó. Lo llamaba a su viaje de campamento y había preguntado 2 veces si verían osos, y las 2 veces ella había dicho probablemente no, y él había parecido levemente decepcionado. Y luego se había quedado dormido con la facilidad absoluta de un niño que confía completamente en que la persona responsable de él tiene todo bajo control. Ella no iba a ser la razón por la que dejara de confiar en eso. Así que a las 2 de la mañana de un jueves de noviembre, Valentina Cruz yacía en el asiento delantero de su Honda Civic, en el rincón más alejado del estacionamiento del Riverside Mall, viendo cómo las sombras se movían por el techo, escuchando respirar a su hijo, y haciendo los cálculos en su cabeza por 400ª vez. $43. La entrevista en Medcore Solutions era mañana a las 10. Si conseguía el trabajo, cuando consiguiera el trabajo, se corrigió porque necesitaba creer en el cuándo.
recibiría su primer cheque en 3 semanas. 3 semanas eran 21 días. Tenía gasolina suficiente para 4 días si solo manejaba cuando era necesario. Había un centro comunitario en la calle Quinta con regaderas disponibles de 6 a 8 de la mañana. El McDonald's, en la Ruta 9, tenía un gerente de contrataciones que la había mirado con algo que podría haber sido simpatía cuando solicitó la semana pasada. Estaba calculando la distancia entre el centro comunitario y el preescolar de Mateo, al que de alguna manera, milagrosamente, todavía estaba pagando, porque había decidido que lo único que no iba a interrumpir era su rutina, sus amigos, su pequeño mundo estable. Cuando llegaron los golpes, 3 golpes, quedos, pero deliberados. En la ventana del lado del conductor, a 30 centímetros de su cara, Valentina estaba sentada, erguida antes de estar completamente despierta. Se volteó hacia la ventana y vio, en la tenue luz de las lámparas de sodio lejanas del estacionamiento, a un hombre alto, abrigo oscuro, ambas manos visibles levantadas ligeramente, el gesto universal de «no soy una amenaza». Su cara estaba tranquila. Sus ojos, podía verlos a través del vidrio, incluso con esta luz, no eran los ojos de alguien que quisiera hacer daño. No abrió la ventana. «Lo siento», dijo él. Su voz llegó a través del vidrio, amortiguada pero clara. «Siento tocar. Podía ver que estabas despierta. Quería asegurarme de que estuvieras bien». Valentina no dijo nada. Su mano estaba sobre su teléfono. «Me llamo Rafael Montoya», dijo. «Soy dueño del edificio Monco, al otro lado de la calle. Estaba trabajando hasta tarde. He caminado por este estacionamiento cada noche esta semana y tu carro ha estado aquí». Una pausa. «No te voy a molestar. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo». Valentina lo miró a través del vidrio. Tendría unos 40 años. El abrigo era caro. El tipo de caro que no se anuncia a sí mismo, que simplemente se ve correcto de una manera en que las cosas más baratas no lo hacen. Sin logotipos, sin ostentación, solo calidad, usada con naturalidad, de la manera en que la gente usa las cosas cuando el costo dejó de importar hace mucho tiempo. Pero sus manos todavía estaban levantadas, y no se había acercado más al carro. Y había algo en su voz, no lástima, no la condescendencia específica de alguien haciendo una buena obra para contarla, que la hizo dudar antes de descartarlo por completo. «Estoy bien», dijo, lo suficientemente fuerte para ser escuchada a través del vidrio. «Bien», dijo él, no se movió. «El niño está bien». La mandíbula de Valentina se tensó. «Está dormido». «Bien». Una pausa. «Se supone que la temperatura va a bajar a menos 2 grados esta noche». Revisé el pronóstico cuando vi el carro. Metió la mano en su abrigo, despacio, con el cuidado deliberado de alguien que sabía que lo estaban observando, y levantó una taza de café. Del café. El de la esquina que había pasado 3 días atrás y al que no había entrado porque $4 por un café eran $4 que no tenía. «Hay un Marriott a 2 cuadras de aquí. Me conocen. Puedo hacer una llamada y conseguirte un cuarto. Sin preguntas, sin papeleo, solo un lugar cálido para esta noche, para él». Valentina miró la taza de café. Miró a Mateo en el asiento trasero, su abrigo envuelto alrededor de él, su carita completamente en paz, de la manera particular de los niños que todavía no han aprendido a tenerle miedo a la noche. Menos 2 grados. Volvió a mirar al hombre parado en un estacionamiento a las 2 de la mañana, con un café que había traído para una desconocida, manos todavía visibles, todavía sin acercarse, esperando con la paciencia de alguien que había decidido esperar. «¿Por qué?», dijo. Él no respondió de inmediato y esa pausa, esa negativa a tener la respuesta lista, fue lo que la hizo alcanzar la manija de la ventana. La abrió 2 centímetros. «¿Por qué estás aquí a las 2 de la mañana?», dijo. «En un estacionamiento». Rafael Montoya miró la ventana entreabierta. Algo cambió en su expresión. No cálculo,
no actuación. Algo más complicado y más honesto que cualquiera de los dos. No puedo dormir, dijo. Camino cuando no puedo dormir. He estado caminando por este estacionamiento desde el lunes. Miró el carro, luego de vuelta a ella. Vi a una mujer en un carro con un niño y cada noche me dije que no era asunto mío y cada noche regresaba a mi edificio y me sentaba en mi escritorio y pensaba en ello hasta la mañana. Hizo una pausa. Esta noche no pude volver a hacer eso. Valentina lo estudió a través de la ranura de 2 centímetros. Yo no acepto caridad, dijo. Lo sé, dijo él. Esto no es caridad. Es un cuarto de hotel por una noche, y extendió la taza de café por la ranura, solo la taza, no su mano, sin cruzar el umbral que ella había establecido. Es un café, porque son las 2 de la mañana y pareces alguien que podría necesitar uno. Valentina miró la taza, la tomó. Estaba caliente, ambas manos alrededor de ella. No había tenido nada caliente en las manos desde el café gratis del centro comunitario de ayer por la mañana, y la sensación específica del calor moviéndose por sus palmas y hacia su pecho fue tan inmediata y tan física que tuvo que presionar los labios para evitar que su cara hiciera algo que no pretendía. Valentina, dijo finalmente. Rafael, dijo él. Sé quién eres, dijo. Montco Development. Construiste el complejo Riverside. Había buscado el edificio al otro lado de la calle 3 días atrás, sentada en este mismo estacionamiento, porque conocer tus alrededores era el tipo de cosa que hacías cuando tus alrededores eran todo lo que tenías. Tienes aproximadamente 2.4 mil millones de dólares. Él parpadeó. Solo una vez. Buscaste el edificio. Busco todo, dijo. Es un hábito, un silencio. Luego, con cuidado, ¿saber eso cambia tu respuesta sobre el cuarto de hotel? Me hace más desconfiada, dijo. Es razonable, dijo él. Los hombres ricos no tocan ventanas de carros a las 2 de la mañana por la bondad de su corazón. No, coincidió. Normalmente no. La miró fijamente. Yo no soy la mayoría de los hombres ricos. Todo el mundo dice eso, lo sé. Metió las manos en los bolsillos del abrigo, la primera vez que se había movido desde que ella abrió la ventana, y se movió despacio, visiblemente, para que ella pudiera ver exactamente lo que estaba haciendo. Te haré una oferta diferente. Hay una cafetería en la esquina de la Quinta y Warehouse, el de Patty, abierto toda la noche. Déjame invitarte el desayuno. Lugar público, gente alrededor, sin hotel, sin favor que se sienta demasiado grande. Solo comida y un lugar cálido donde sentarse una hora mientras la calefacción de este carro, que puedo escuchar que funciona a media capacidad, se pone al corriente. Valentina lo miró a Mateo. Miró el café en sus manos, que era lo mejor que había probado en 3 semanas, y pensó en menos 2 grados y $43, y la entrevista en Medcore Solutions a las 10 de la mañana, y lo que le iba a decir a su hijo cuando despertara y preguntara si hoy era el día en que volvían a casa. Se va a despertar si lo muevo, dijo. Bien, dijo Rafael. Entonces voy a buscar la comida y la traigo aquí. Una pausa. Si eso es aceptable, fue la palabra aceptable lo que lo hizo. No cómodo, no está bien, no ok. Aceptable, como si entendiera que esto era una negociación entre 2 personas con diferentes cantidades de poder y estaba tratando de conducirla con precisión. Huevos, dijo, revueltos, y lo que tengan para niños. Hotcakes, si es posible. ¿Le gustan los hotcakes? Huevos revueltos y hotcakes, dijo Rafael. ¿Algo más? Valentina miró su café. Otro de estos, dijo. Él casi sonrió. No del todo, pero casi. Regreso en 15 minutos, dijo. Dio un paso atrás del carro. Un paso deliberado y visible, manteniendo la distancia que ella había establecido. Cierra tus puertas con llave. Se dio la vuelta y caminó hacia la cafetería sin mirar atrás.
Valentina se sentó en la oscuridad de su Honda Civic a las 2:14 de la mañana, en el rincón más alejado de un estacionamiento, y sostuvo una taza caliente de café con ambas manos, y vio a un hombre en un abrigo caro alejarse de su carro sin pedir nada. Cerró las puertas con llave. No dejó de mirarlo hasta que estuvo dentro de la cafetería. Luego se volteó para mirar a Mateo, dormido en el asiento trasero, y dijo muy quedito: «No para él, no para nadie, solo para la oscuridad y el frío y el peso específico del momento. Vamos a estar bien». Lo había dicho cada noche durante 6 semanas. Pero esta noche, por primera vez, casi lo creyó. Rafael regresó en 13 minutos, no 15. 13. Con una bolsa de papel que olía a mantequilla y jarabe de maple y un portavasos de cartón con 2 cafés y un chocolate caliente. El chocolate caliente sin pedirlo, la tapa etiquetada en marcador con una pequeña estrella porque alguien en la cafetería de Patty aparentemente entendía que el chocolate caliente a las 2 de la mañana requería ceremonia. Pasó la bolsa por la ventana sin pedir entrar. Ese fue el detalle que Valentina archivó y guardó. Nunca pidió entrar, ni esa noche, ni una sola vez en la hora que siguió, sentado afuera de su carro, en el frío con su propio café, mientras ella estaba adentro, con la ventana entreabierta y la calefacción finalmente funcionando a algo más cercano a la capacidad completa, porque había golpeado el tablero exactamente en el lugar correcto, y la expresión en su cara cuando lo hizo, una expresión rápida y sorprendida que se disolvió inmediatamente en neutralidad cuidadosa. Casi la había hecho reír. Casi. Hablaron por la ventana durante 1 hora, no sobre su situación. Él no preguntó y ella no ofreció. Y el alivio específico de no ser preguntada era algo que sintió en los hombros, en el aflojamiento de algo que había estado sosteniendo apretado durante 6 semanas. Él preguntó sobre Mateo. Preguntó qué significaba la estrella en la tapa del chocolate caliente, y ella le dijo que la posición actual de Mateo era que las estrellas eran la forma más importante, una filosofía que había desarrollado después de una unidad sobre el espacio en el preescolar y que no había revisado. Rafael dijo: «Suena como alguien que se compromete con una posición». Valentina dijo: «Lo heredó de mí». Rafael miró el carro, el parachoques partido, el pase del estacionamiento del centro comunitario en el tablero, el libro de la biblioteca visible en el asiento del copiloto, y no dijo nada. Solo asintió, una vez, como si algo se hubiera confirmado. «La entrevista de mañana», dijo eventualmente. «¿Dónde?» Ella lo miró bruscamente. «Mencionaste una entrevista», dijo. «Dijiste a las 10. No pregunté dónde». «Medcore Solutions», dijo. «Facturación médica. Es lo que hacía antes de que St. Catherine's cerrara el departamento». Ella se quedó callada un momento. «¿Sabes de eso?» «Conozco el mercado de salud en esta ciudad razonablemente bien», dijo cuidadosamente. «La consolidación de St. Catherine's eliminó unos 40 puestos en servicios administrativos. Lo siento mucho». «Todos lo sienten», dijo Valentina. El filo en su voz era controlado, pero real. «Sí», dijo Rafael. «Imagino que así es». Miró su café. «El pesar sin acción es una decoración». Valentina lo miró. «Eso es o muy sabio o muy conveniente», dijo. «Ambos», dijo. «Normalmente ambos». Lo estudió a través de la ventana entreabierta, a este hombre sentado en el cofre del carro estacionado junto al suyo, en un abrigo de $2,000 en el estacionamiento de un distrito de bodegas a las 2:30 de la mañana, tomando café de cafetería como si fuera lo único que había planeado hacer esta noche. «¿Por qué no puedes dormir?», dijo. La pregunta aterrizó diferente a como la pretendía. La había dicho como el regreso de su pregunta anterior, intercambio justo, información por información.
Pero en el silencio del estacionamiento a las 2:30 de la mañana, salió como algo más directo. Rafael se quedó callado un momento. Mi hija hubiera cumplido 7 años la próxima semana, dijo. El aire entre ellos cambió. Murió hace 3 años, dijo. Su voz era firme, no plana, no actuada, solo la estabilidad específica de alguien que ha dicho una verdad tantas veces que el decirla ya no lo rompe. Pero la verdad de ella nunca deja de ser verdad. Estuvo enferma por mucho tiempo antes de eso. Durante el tiempo en que estuvo enferma, aprendí a trabajar de noche, porque las noches eran cuando dormía, y dormir era el único momento en que no estaba en dolor, y yo no podía sentarme en la oscuridad sin hacer nada. Miró el estacionamiento. Lleva 3 años ida, y todavía no puedo dormir antes de las 3 de la mañana. Valentina no dijo nada. A veces el silencio es la única respuesta honesta. Se llamaba Isabella, dijo Rafael. A ella también le gustaban las estrellas. Valentina miró el chocolate caliente con la pequeña estrella en la tapa. Miró a Mateo en el asiento trasero. Miró a Rafael Montoya sentado en un estacionamiento en noviembre porque tenía una hija muerta y el hábito de caminar de noche y una decisión que había tomado. Lo entendió ahora, completamente. Que no tenía nada que ver con la caridad y todo que ver con un hombre que había aprendido a reconocer cuando alguien necesitaba algo y había dejado de ser capaz de pasar de largo. Lo siento por Isabella, dijo. Gracias, dijo él, simplemente, sin desviar. Se quedaron en silencio por un momento, el silencio específico de 2 personas que han intercambiado algo real y lo están dejando asentarse. La oferta del hotel sigue en pie, dijo eventualmente. No como caridad, como algo que puedo hacer. Hay una diferencia. Eso dijiste antes, dijo Valentina. Sobre la caridad. Lo digo en serio cada vez que lo digo. Ella miró a Mateo. -2 grados. La entrevista a las 10. Una noche, dijo. Una noche, coincidió él. Te voy a pagar. No tienes que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo, dijo. Lo voy a hacer. Él la miró por un momento con una expresión que no podía descifrar del todo. Algo entre respeto y reconocimiento. Está bien, dijo. Despertó a Mateo con cuidado, como siempre lo hacía. Una mano en su espalda, su nombre dicho 2 veces quedito. La misma secuencia que había usado desde que era bebé, porque la consistencia era el lenguaje que los niños usaban para medir la seguridad. Se despertó, miró al hombre parado a una distancia cuidadosa del carro y dijo, «Eres el oso». Rafael miró a Valentina. «Esperaba ver un oso», explicó ella. «En el viaje de campamento». «No soy un oso», dijo Rafael, agachándose al nivel de Mateo con la facilidad de alguien que había pasado tiempo con un niño. «Pero conozco un hotel con alberca». Mateo se volteó hacia su mamá con la expresión de alguien recibiendo información que requería procesamiento inmediato. «¿Alberca?» «Es noviembre», dijo Valentina. «La alberca probablemente está cerrada». «Está climatizada», dijo Rafael. Valentina lo miró. «Perdón», dijo, casi sonriendo otra vez. Casi. No consiguió el trabajo en Medcore Solutions. Se enteró 11 días después del estacionamiento, un miércoles por la tarde, parada en el centro comunitario de la calle Quinta, con el teléfono pegado al oído, y Mateo a su lado construyendo algo arquitectónico con bloques de plástico, y cuando la coordinadora de recursos humanos dijo, «Nos gustaría ofrecerle el puesto», Valentina se sentó en el suelo del centro comunitario. Simplemente se sentó ahí mismo, junto a la estructura de bloques de Mateo, y dijo muy clara y profesionalmente, «Gracias. Acepto». Y luego colgó y se puso la cara en las manos, y no lloró porque Mateo estaba justo ahí, pero respiró, por primera vez en 6 semanas, como alguien que acaba de salir a la superficie desde aguas profundas. Rafael le había enviado mensajes 3 veces en 11 días. No sobre el hotel, no mencionando lo que le debía o cuándo planeaba pagarlo. Una vez para preguntar cómo había ido la entrevista en Medcore.
Una vez, para enviarle un enlace a un recurso de vivienda transitoria que había encontrado y que aceptaba solicitudes con historial laboral corto. Una vez, y este fue el que leyó 4 veces, a las 11:30 de la noche, cuando había estado caminando, y aparentemente pasó por una cafetería que le recordó a la de Patty, para decir simplemente: «Espero que esta noche sea más cálida». Ella había respondido: «Lo es. Gracias». No había dicho más que eso porque no sabía cómo se veía más que eso, y había aprendido hace mucho tiempo a no alcanzar hacia cosas que todavía no podía ver con claridad. La complicación llegó un viernes. Se llamaba Daniel Reeve, 43 años, cara afilada, el tipo de hombre que usaba su confianza como un arma, y era el socio comercial de Rafael desde hacía 12 años, y llamó al nuevo número de trabajo de Valentina la mañana de su tercer día en Medcore Solutions. Ella no sabía cómo había obtenido el número. «Voy a ser directo», dijo Daniel Reeve sin presentación. Rafael Montoya es un hombre sentimental con un patrón de tomar decisiones basadas en la emoción en lugar de la estrategia. Su apego a tu situación se va a convertir en un pasivo. Te llamo para sugerirte que pienses bien en eso antes de que también se convierta en tu problema. Valentina se quedó callada un momento. «No sé qué crees que es mi situación», dijo con cuidado. «Creo que eres una mujer lo suficientemente inteligente para captar la atención de Rafael en un estacionamiento», dijo Reeve, «y creo que deberías ser lo suficientemente inteligente para entender lo que les pasa a las personas que se interponen entre Rafael y su juicio». «¿Me estás amenazando?», dijo Valentina. «Te estoy aconsejando», dijo Reeve. «Son cosas diferentes», dijo ella. «Normalmente». Una pausa. «Aléjate de él», dijo Reeve. «Será mejor para los dos». Colgó. Valentina se quedó sentada en su nuevo escritorio en su nueva oficina. Un escritorio real, una oficina real, una silla que no tenía la hebilla del cinturón de seguridad presionándole la cadera. Y miró su teléfono por un momento largo. Pensó en Rafael sentado en el cofre de un carro en el estacionamiento de un distrito de bodegas a las 2:30 de la mañana en noviembre, sosteniendo un café de cafetería, contándole sobre una hija llamada Isabella que le gustaban las estrellas. Pensó en un chocolate caliente con una pequeña estrella en la tapa. Pensó en la manera en que había dicho: «El pesar sin acción es una decoración», y lo había dicho en serio, visiblemente, en su cuerpo, de la manera en que una verdad se asienta diferente a una actuada. Llamó a Rafael. «Alguien llamado Daniel Reeve llamó a mi número de trabajo esta mañana», dijo cuando contestó. Silencio. Luego, quedito. «¿Qué dijo?» Ella le contó. Todo, con precisión, en el orden en que había ocurrido, porque era alguien que reportaba las cosas con exactitud y completamente, y no hacía editoriales hasta que había terminado con los hechos. Cuando terminó, Rafael se quedó callado por un momento largo. «Lo siento», dijo, «eso no debería haber ocurrido». «No», coincidió ella, «no debería». Una pausa. «Lo que necesito saber es si él tenía razón para hacer esa llamada. Si hay algo sobre tu interés en esto, en mí, en lo que sea que esto sea, que debería entender». «Sí», dijo Rafael, «hay algo que deberías entender». Su pecho se tensó. «Daniel y yo hemos sido socios por 12 años», dijo. «Durante los últimos 8 meses he estado preparando en silencio para disolver esa sociedad. He encontrado evidencia de que ha estado redirigiendo fondos de la empresa a través de una subsidiaria que yo no autoricé. El proceso está casi completo. Él sabe que algo está pasando, pero no exactamente qué». Una pausa. «Está buscando palanca. Te encontró a ti». Valentina absorbió esto. «Entonces no soy palanca», dijo. «Soy un punto de presión». «En su mente eras eso», dijo Rafael. «Quiero ser muy claro sobre algo.
La noche en el estacionamiento no tuvo nada que ver con Monco, ni con Daniel, ni con nada de esto. Pasé junto a un carro con un niño adentro durante 5 noches, y en la quinta noche ya no pude seguir pasando. Esa es la verdad completa. Te creo, dijo Valentina. ¿Sí? Trajiste huevos revueltos y hotcakes y un chocolate caliente con una estrella en la tapa, dijo. Eso no es un hombre ejecutando una estrategia. Un silencio largo. Valentina, dijo él. No, dijo ella. Todavía no. Déjame pensar. Está bien, dijo. Arregla lo de Daniel Reeve, dijo. Y luego, cuando esté arreglado, cuando esto no esté complicado por su interferencia, entonces podemos hablar sobre qué es esto. ¿Y si el arreglarlo toma tiempo? He dormido en un carro durante 6 semanas, dijo Valentina. Sé cómo esperar. No supo de él por 9 días. 9 días en los que se mudó con Mateo a la unidad de vivienda transitoria en la avenida Maple, un departamento pequeño, una recámara, paredes del color de la crema vieja, una cocina con una ventana que dejaba entrar luz real, y fue al trabajo cada mañana y recogió a Mateo cada tarde, y se dijo que lo que estuviera pasando en el piso 43 del edificio Montco, al otro lado del Riverside Mall, era asunto de Rafael Montoya, y ella tenía sus propios asuntos que atender. Era extraordinariamente buena atendiendo sus asuntos. Era menos buena en no revisar su teléfono. El 9º día, a las 11:47 de la noche, su teléfono se iluminó. Está resuelto. Lamento que haya tardado tanto. ¿Estás libre el viernes por la noche? Valentina lo leyó 2 veces. Luego lo leyó una tercera vez, no porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarse de leerlo tan claramente como estaba escrito, sin subtexto, sin leer más de lo que había, sin querer que significara algo que no significaba. Significaba lo que decía. Escribió: el viernes funciona. Mateo se va con su abuela a las 6. 3 segundos después, conozco un lugar que no es un estacionamiento. Valentina dejó el teléfono, miró el techo de su nuevo departamento. El departamento pequeño, real, suyo, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo que había estado manteniendo cuidadosamente a distancia. No exactamente esperanza, algo más específico que la esperanza. El comienzo de la confianza, y la confianza, había aprendido, era la cosa más peligrosa y más necesaria del mundo. El viernes llegó. Mateo se fue con su abuela a las 5:58, 2 minutos antes, porque Mateo había decidido que el viernes era un día rápido y había comunicado esto poniéndose los zapatos antes de que Valentina se lo pidiera, lo que nunca había ocurrido en los 4 años de su existencia y que ella eligió interpretar como que el universo tenía opiniones. Se paró en su pequeño departamento en la avenida Maple a las 6:15 de la tarde y se miró en el espejo del baño y pensó: esta es la primera vez en 3 meses que me miro en un espejo que no está en el baño de una gasolinera. El pensamiento llegó sin lástima de sí misma, solo como un hecho, observado, archivado, superado. Usó el vestido azul que había estado en el fondo de su bolsa de viaje desde agosto, ligeramente arrugado, no dañado, el tipo de arruga que decía «he pasado por algo» en lugar de «no me importa». Decidió que eso era honesto y apropiado y dejó la arruga donde estaba. Rafael la recogió a las 6:30, no en el estacionamiento, en su puerta. Le había dado la dirección porque había decidido, deliberadamente, con plena conciencia de lo que significaba, que dejar que alguien sepa dónde vives es un acto de confianza, y ella estaba eligiendo confiar. Llevaba el mismo abrigo oscuro. Por supuesto, sospechaba que tenía varios abrigos oscuros idénticos, que era el tipo de cosa que pasaba cuando dejabas de pensar en lo que costaban las cosas. «¿Te ves?», empezó. «No digas nada que suene como un piropo de película», dijo ella. «Iba a decir que te ves como alguien que durmió bien», dijo él. Ella lo miró.
Eso es o muy poco romántico o muy perceptivo. Ambos, dijo. Normalmente ambos. Ella casi sonrió. No del todo, pero casi, y él lo vio. Podía decirlo por la manera en que su expresión cambió, algo cuidadoso, volviéndose algo más abierto, y no dijo nada al respecto, solo sostuvo la puerta. El restaurante no era lo que esperaba. Había esperado algo diseñado para impresionar, el tipo de lugar que anunciaba su precio en la calidad de su silencio, donde todo en el menú se describía en 4 palabras y costaba $40. El tipo de lugar que decía, este es el mundo en que vivo y te lo estoy mostrando. En cambio, era un pequeño lugar italiano en una calle lateral que no reconocía, con 8 mesas y menús escritos a mano, y un propietario llamado Carlo, que salió de la cocina a estrechar la mano de Rafael y miró a Valentina con la aprobación cálida e inmediata de un hombre que ha conocido a alguien por mucho tiempo y está contento de verlo haciendo algo bien. Ha venido aquí desde que el edificio al otro lado de la calle era un estacionamiento, le dijo Carlo a Valentina, como si esto explicara algo esencial. Antes del complejo Riverside, dijo Rafael, cuando era nadie con un plano y un arrendamiento que no podía pagar. Valentina lo miró. No siempre fuiste, empezó. No, dijo, no siempre fui nada, miró el menú. Familiar con él, sin leerlo, solo dándole un momento. Mis padres llegaron de Guadalajara con $300 y la dirección de un primo en el este de Los Ángeles. Mi padre trabajó en construcción durante 22 años. Mi madre limpió oficinas. Dejó el menú. He tenido mucha suerte. También he trabajado muy duro. Ambas cosas son verdad y ninguna cancela a la otra. ¿Y la empresa? Dijo. Empezó con un préstamo que tardé 4 años en pagar y un edificio que todos me dijeron que era demasiado arriesgado. La miró. Tengo un patrón de no alejarme de las cosas que parecen riesgos. Valentina sostuvo su mirada. Eso es lo que soy, dijo. ¿Un riesgo? No, dijo sin dudar. Eres lo opuesto de un riesgo. Eres la cosa más clara que he visto en 3 años. Miró sus manos sobre la mesa. Quiero ser honesto contigo sobre algo. Cuando pasé junto a tu carro la primera noche, me dije que solo me estaba asegurando de que una desconocida estuviera a salvo. La segunda noche me dije lo mismo. Para la quinta noche había dejado de mentirme. Levantó la vista. No sé qué es esto todavía. Sé que pienso en ti y en Mateo cada día. Sé que los 9 días en que no llamé fueron los 9 días más largos que he tenido desde en mucho tiempo. Y sé que lo que sea que esto es, me gustaría descubrir en qué se convierte, si a ti también te gustaría. Valentina lo miró a través de la mesa en el pequeño restaurante italiano de la calle lateral, en el vestido azul con la arruga honesta, y pensó en 6 semanas de estacionamientos y $43 y huevos revueltos por una ventana entreabierta y chocolate caliente con una estrella en la tapa y un hombre que le había hablado de una hija llamada Isabela a las 2:30 de la mañana porque la verdad le había parecido más importante que la impresión. Pensó en Mateo preguntando si era el oso. Pensó en el pesar sin acción es una decoración. Pensó en lo que le había costado, específicamente mediblemente en orgullo y miedo y el cansancio particular de ser completamente autosuficiente por tanto tiempo, que pedir ayuda se sentía como un idioma diferente. Decir una noche en un estacionamiento a las 2 de la mañana y decirlo en serio. Me gustaría descubrirlo, dijo. Carlo, al otro lado del restaurante, aparentemente encontró algo muy interesante en qué mirar en la distancia media. Las semanas que siguieron no fueron una transformación. Valentina te diría eso directamente, porque era una persona directa y no tenía paciencia para la versión de la historia en que aparece un hombre y todo inmediatamente se vuelve simple. Nada se volvió simple. Varias cosas se volvieron más complicadas.
Empezó su trabajo en Medcore Solutions y era buena en ello. Mejor que buena, excelente. El tipo de empleada que encuentra la ineficiencia en el sistema en las primeras 2 semanas y la documenta y la lleva a su supervisora en un memorándum que es tanto minucioso como diplomático. Su supervisora, una mujer llamada Grace, que había estado haciendo facturación médica durante 20 años, leyó el memorándum y dijo: ¿Cuánto tiempo llevas en este campo? Y cuando Valentina dijo 7 años, Grace dijo: bueno, bienvenida de vuelta. Mateo empezó a dormir en su propia cama en el departamento de la avenida Maple e inmediatamente desarrolló una opinión sobre su almohada, que era inadecuada, lo que Valentina encontró profundamente tranquilizador. Solo los niños que se sienten seguros tienen opiniones sobre almohadas. La vivienda transitoria tenía una ocupación máxima de 6 meses. Estaba buscando algo permanente. Ese era el siguiente sistema, el siguiente cálculo, el siguiente conjunto de números a procesar. Rafael no ofreció resolverlo. Ofreció una vez conectarla con un contacto de bienes raíces que se especializaba en unidades asequibles en el área, y ella dijo sí, y el contacto fue útil, y esa era la forma correcta de ayuda. Una puerta abierta, no un problema eliminado. Estaba aprendiendo esa forma, aprendiendo dónde estaba la línea entre apoyo y desplazamiento, entre alguien caminando junto a ti y alguien cargándote hacia un destino que tú no elegiste. Rafael también lo estaba aprendiendo. No siempre era perfecto en ello. Se movía demasiado rápido a veces. Aparecía con una solución antes de que ella hubiera terminado de definir el problema, la impaciencia específica de un hombre que había pasado 20 años haciendo que las cosas sucedieran a través de la fuerza de voluntad y la chequera. Ella se lo decía directamente cuando ocurría, y él escuchaba sin ponerse a la defensiva y se ajustaba. Y el ajustarse importaba más que el haberlo hecho bien hubiera importado. Mateo lo llamó Rafa, no de inmediato. Con el tiempo, con la lógica gradual y sin sentimentalismo de un niño de 4 años que asigna nombres basándose en criterios que no explica y no negocia. Una tarde, Rafael apareció en la puerta del departamento. Siempre tocaba, siempre esperaba, nunca asumía, y Mateo levantó la vista de su estructura de bloques y dijo: «Hola, Rafa», con la naturalidad completa de alguien saludando a alguien que ya había decidido que pertenecía ahí, y luego volvió a sus bloques. Rafael se quedó parado en la puerta por un momento con una expresión que no compuso lo suficientemente rápido para que Valentina no la viera. Ella la vio. No dijo nada al respecto. Pero se hizo a un lado de la puerta y dijo: «Entra». Y lo dijo de la manera en que decía las cosas, completamente. La tarde de marzo que cambió la textura de todo era un martes, sin nada de particular, el tipo de noche de semana que no se anuncia como importante. Mateo estaba dormido. Valentina estaba en la mesa de la cocina con su laptop, trabajando en la solicitud del departamento en la calle Cedar. Permanente. Una recámara más, un pequeño cuarto adicional que podría ser el de Mateo, en un edificio con un elevador que funcionaba y un casero que hasta ahora había devuelto cada llamada. Rafael estaba sentado frente a ella con su propio trabajo, porque habían desarrollado, sin discutirlo, simplemente a través de la acumulación de tardes, el hábito de trabajar en el mismo cuarto. Levantó la vista de la solicitud. Él estaba leyendo algo, con sus lentes de leer puestos, un bolígrafo en la mano que no estaba usando. La lámpara en la mesa entre ellos hacía el cuarto cálido. Pensó en el estacionamiento, pensó en las 2:30 de la mañana y una ventana entreabierta y la pregunta «¿por qué estás aquí?», y una respuesta que había resultado ser más honesta que la mayoría de las respuestas que había recibido. Pensó en Isabela, y en las estrellas, y en el hábito de caminar de noche porque quedarse quieto en la oscuridad era intolerable, y el coraje específico que se necesitaba para tocar una ventana de todas formas. «Rafa», dijo.
Él levantó la vista. «Me alegra que hayas tocado», dijo. Él la miró por un momento, la mirada que había aprendido que significaba que estaba decidiendo si decir la cosa cuidadosa o la cosa verdadera. Siempre eventualmente elegía la cosa verdadera. Esa era una de las cosas. «A mí también», dijo. Ella extendió la mano sobre la mesa y cubrió la suya, solo brevemente, solo por un momento, de la manera en que tocas algo que has decidido conservar. Y luego volvió a la solicitud del departamento, y él volvió a su lectura, y la lámpara hizo el cuarto cálido, y desde la pequeña recámara llegó el sonido de Mateo respirando de la manera profunda e insondable de los niños que confían completamente en que las personas responsables de ellos tienen todo bajo control. Iba a conseguir el departamento en la calle Cedar. Iba a pagarle a Rafael. Ya había empezado $50 a la semana, transferidos cada viernes, que él aceptaba sin comentarios, porque ella le había pedido que los aceptara sin comentarios, y él entendía que esto le importaba de una manera que no tenía que ver con el dinero. Iba a terminar su carrera. Había buscado el programa en línea 3 semanas atrás, había trazado el horario contra sus horas de trabajo y el día escolar de Mateo, y había determinado que era posible. Difícil, requiriendo el tipo de precisión en que era buena, pero posible. No había terminado de construirse, pero ya no se estaba construyendo sola. En abril, un sábado por la mañana, Mateo hizo un dibujo. Lo hizo en la mesa de la cocina, con el enfoque y la seriedad que traía a todos los proyectos importantes, la lengua ligeramente visible en la comisura de su boca, sus marcadores acomodados por color en el orden que él había decidido que era el correcto. Cuando terminó, lo levantó. 3 figuras, una mujer con cabello oscuro largo, un hombre en un abrigo muy largo, casi hasta sus pies, porque así fue como Mateo lo vio por primera vez, parado afuera del carro, en el estacionamiento en la oscuridad, y un niño pequeño entre ellos, dibujado más grande que los otros dos, lo que era o una declaración sobre la perspectiva, o una declaración sobre la comprensión de Mateo de su propia importancia en el universo. Debajo de las 3 figuras, en las letras grandes e inciertas de un niño que estaba aprendiendo a escribir, una palabra, nuestro, no mío, no suyo, no de ellos, nuestro. Valentina miró el dibujo por mucho tiempo, luego miró a Rafael, que también lo estaba mirando, y vio en su cara algo que reconocía porque había aprendido a leerlo ya. La expresión específica de un hombre que había estado caminando de noche durante 3 años y finalmente, calladamente, había entrado. Tomó el dibujo y lo puso en el refrigerador, con un imán con forma de estrella, porque Mateo también tenía opiniones sobre los imanes. Algunos estacionamientos no son callejones sin salida. Algunos golpes a las 2 de la mañana no son intrusiones. Algunos giros equivocados, un trabajo perdido, un contrato terminado, un carro que se convierte en dormitorio durante 6 semanas en noviembre, son la ruta específica que te lleva exactamente a donde se suponía que debías llegar. Y algunas personas se encuentran no en los lugares donde la vida es fácil, sino en los lugares donde es verdadera. Gracias por quedarte con Valentina, Mateo y Rafael en cada momento de esta historia. Una historia que comenzó en el frío de un estacionamiento a las 2 de la mañana y se convirtió en la cosa más cálida que cualquiera de ellos había conocido. Si su historia te recordó que la dignidad sobrevive las temporadas más difíciles, que el amor se anuncia quedamente y a horas inesperadas, y que las personas que tocan cuando no tienen que hacerlo valen la pena abrir la ventana, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote estas historias de valentía real, resiliencia real y el tipo de amor que no llega con fanfarria, pero se queda. Comparte esto con alguien que necesite que le recuerden que el fondo tiene un suelo,
y que a veces, del otro lado de la noche más difícil, alguien ya está caminando hacia ti. Y si te estás preguntando, si una mujer que reconstruyó todo, desde un estacionamiento y $43, puede realmente dejar entrar a alguien sin perder lo que construyó, y si un hombre que todavía está aprendiendo a dormir puede finalmente aprender a descansar, quédate con nosotros, porque la historia de Valentina y Rafael todavía no ha terminado. El próximo capítulo está más cerca de lo que